Apreciación cinematográfica de la existencia y la historia. Quienes estén ya viendo la grabación van a tener que hacer muchas preguntas porque lo bueno de esta grabación del día 12 de abril del año 2022 es que es muy inteligente y si no estabas en la conversación antes, no vas a entender nada, lo cual es bueno para ti. Y ahí sería importante que mostraras tu inteligencia haciendo preguntas en lo que serían los comentarios del Facebook o del YouTube cuando esté la grabación en circulación. Para nosotras que venimos pensando estas cuestiones, estamos iniciando ahora lo que sería la observación de observaciones sobre Teo Hernández, en el señalamiento de nuestro acuerdo ya anterior, de que Teo Hernández es la suma de tres cosas. En un primer lugar es su cinematografía, que es lo que le ha dado la posteridad que actualmente tiene, pero eso llevó a descubrir su obra completa, performance, escritura, instalaciones, todo lo que hizo como artista contracultural parisino, underground, que es lo que más me gusta. O sea, que él nunca tuvo los privilegios de la alta cultura, sino que más bien supo trabajar en lo subterráneo. Y entonces, para sistematizar lo que sería nuestro procedimiento de observar observaciones, también hay que agregar la tercera instancia, que es reconstruir su vida. Teo Hernández es una novedad, digamos, como Lautréamont, donde lo importante es conocer su vida. La obra es grandiosa, pero la obra del personaje debe haber sido maravillosa. Y es donde personajes como Teo van a crecer, como se han ido disminuyendo personajes como Arthur Rimbaud, que ahora ya muchos intelectuales lo ven como el burrito que tocó la flauta, pero no pudo llegar a ninguna conclusión Arthur Rimbaud. Por eso también ahora hay personas que dicen lo leen fracasados. Con Rimbaud se emocionan y se enamoran de él todos los que no van a poder ser poetas. Con Teo Hernández ocurre lo contrario. Y en los diarios, que sería la posibilidad de ir a la segundidad, porque ahí ya señalaré, la vida la tenemos en terceridad, la obra la tenemos en segundidad y el cine lo tenemos en primeridad. Y el año de 1981, el 8 de noviembre, en lo que entiendo es el primer cuaderno de lo que pues todavía llamamos sus diarios, pero quizá luego se termine denominando su poesía, dice un título que es un título para lo que sirva, porque anotaba y anotaba títulos probables para lo que fuera: Partenogénesis del olvido. Y eso querría decir, por otro lado, canibalización del olvido, en términos ahora ya brasileños, Macunaíma. El olvido es necesario, diría Borges, y además el olvido es la forma más placentera de quitarte lo incómodo de haber existido. Pero ya luego en lo más decisivo, ese 8 de noviembre de 1981, escribe Teo Hernández: de hecho, el trabajo de un artista es una mirada hacia atrás, es una vuelta a los orígenes de sí mismo, del mundo. Entre más avanzamos en el trabajo artístico, más miramos hacia el pasado, un pasado que sobrepasa el cuadro personal y alcanza una dimensión histórica. Se trata del pasado del mundo. El objetivo del artista, su reflejo supremo, es alcanzar el estadio de la creación del mundo, ser testigo y sumergirse.
y entiendo que es ya una inmersión, ese sumergimiento. En dos direcciones se difracta el artista cuando llega al punto de la creación del mundo, y por un lado se hunde en el antes del mundo, que lo llamaremos metafísica, la nada antes de la creación, y por otro lado se sumerge ahora desde la creación hacia el presente en lo que sería el huracán de la historia, y en especial el huracán de la historia humana. Si el cosmos viene evolucionando con precisión en este huracán en millones de años, la especie humana ha evolucionado en lo que son nada más miles de años, en un largo proceso evolutivo de 150,000 años. La humanidad prácticamente pasó de ser un casi animalito a estar en este momento entendiendo la creación física a través de los mecanismos lanzados al espacio, como el telescopio, se me olvidó su nombre, el Webb. ¿El último? Sí, el último, que ya está buscando la orilla de la creación, y ahí la humanidad está abriendo las puertas para que grandes artistas ya no tengan que sufrir tanto al viajar hacia la creación. Pero entonces, en 150,000 años, pasamos de ser como nuestras mascotas, o más o menos como nuestras mascotas que se están domesticando, a convertirnos en este momento en el ser más inteligente de la creación. No hay manifestación de Dios que nos dispute el puesto, y luego entonces el ser humano es lo más alto que se conoce en el tiempo, en la historia. Y esa es la gran tarea del artista desde que destruimos o acabamos con el arte burgués, el arte que entretiene a las personas de las universidades, poner etiquetitas, clasificar, decir es óleo, pero es un óleo al pastel. Y eso creen que ya descubrieron el hilo negro. Y no, la gran cuestión es qué sentido tiene la existencia, y eso no te lo contestan en las universidades. Es lo que aquí estamos queriendo pensar con Teo Hernández completo. Entonces, ya este procedimiento de observar observaciones es empezar a buscar ese punto supremo de la creación, y de ahí lanzarnos, de ser posible para cada quien, al sumergimiento en el antes de la creación, el sentido del ser y la voluntad de potencia, y luego ya lo creado, que es conocer la historia en su tremenda amplitud, algo que todavía en este siglo XXI muy pocos seres humanos se abocan a ello. La mayoría creen que con su historia de su primer cumpleaños a la fecha y cómo lo hicieron su papi y su mami, ya entendieron la historia. Salgan ahorita a la calle y empiecen a preguntar cosas serias de historia, cómo estuvo la bronca entre Alamán y Mora, y van a ver que nadie sabe nada de eso en México. Pero todos saben por qué no fueron a votar el domingo. Para hacer enojar al tirano, para mostrarle la fuerza de nosotros, los 70 millones, decía ayer el maricón de Pizarro. Lo bueno es que él no oye grabaciones de poetas, pura ciencia dura. Y ayer se dio cuenta, lo comunico aquí con risa, que los pinches populistas son los CGHs, y están funcionando con la misma lógica de los CGHs. Pinche viejito Pisanti se tardó 70 años en descubrir el hilo negro, por eso ya no le hagan caso. Ya está en el panteón de la sociedad de Internet. Pues ya quememos el incienso, murió Pisanti como intelectual. Me atrevo a decirlo así con todo el coraje de ver lo que pasó el domingo. Pero entonces, la recepción crítica es todavía muy salvaje, y eso me encanta. Por ejemplo, hasta donde he llegado, ninguna de las interpretaciones publicadas
se enfrenta al problema del SIDA, cómo se contagió de SIDA, cuándo se contagió de SIDA, si él contagió a otras personas. Es un tema tabú el SIDA. Del SIDA hablan de un chingo de muertos, como del 2 de octubre, pero faltan historias duras, historias concretas, observación de observaciones. Eso es lo que podríamos nosotros empezarnos a interrogar seriamente sobre Teo Hernández. Luego estamos, y espero que la película que vimos el sábado en el Cineclub ya sea el mejor ejemplo, ante un cine inexplicable de Junior, realmente implica conocer mucho de la vida de Teo Hernández y del grupo de intelectuales con el que convivió en París, para entrar realmente en su camino a la creación. Mientras que en las obras burguesas es muy fácil entrar a un discurso explicativo ya prácticamente pavimentado. Con Teo Hernández estamos en salvaje. Y la experiencia de Junior me llenó a mí de la inquietud de qué está haciendo Florian ahorita. Florian Tarzán está haciendo cine. ¿Se le puede contactar? ¿Está vivo? ¿Ya murieron su madre y su padre? ¿Qué es Florian? En medio del torbellino se nos volvió trans, se nos volvió homosexual. ¿Qué pasó con Florian, que iba a ser el cine del siglo XXI según Teo Hernández, por la película que vimos? Luego ahí yo en un arranque ya post Leonora Carrington, nos ligo a través de esa película con el mundo de Teo Hernández, porque se veía que en la mesa donde jugaba Florian ya estaba el protomundo de Artemisa, el jugar con objetos y juguetes para buscar esto que es el origen de la creación del mundo. Y entonces nos enfrentamos a un cine salvaje, fuera del control de lo que sería el orden simbólico falocéntrico, y allí hay que luchar porque no lo controlen, que ese problema con Graciela Gallón, que ella se quiere doctorar con Teo Hernández, y doctorar a Teo Hernández es como cortarle las garras a un tigre. Yo en la Ibero. Entonces, a ese conflicto me enfrento con ella de ahora cómo hacemos una tesis, que los putitos de la Universidad Iberoamericana validen. Ellos que están tan al día en lo que esté diciendo Nueva York y Cuauhtémoc Medina, la ballena asesina. Bien. Y luego hay que indagar en la obra, y eso es quizá lo más complicado. En México podemos encontrar pocos rastros de lo que fueron sus performances, o mejor sus acciones rituales. Performance les dicen los del hoyo chico, los fotos de hoyo chico, los que no han recibido mucha verga, dicen performance. Nosotras que estudiamos con Marcos Curtis y con Paula Weiss les decimos acciones rituales. Hay pocos datos de las acciones rituales a mi alcance de Teo Hernández, y de ahí reconstruir la vida, que es algo que con Graciela Gallón estoy ahora conectando, con el sobrino que está en París y al que en cierta manera educó el mismo Teo, y de ahí con la hermana gemela de Teo que ya nos platicaba Graciela, es sobre la vida en concreto de ese cuerpo concreto que fue Teodoro Hernández entre 1939 y 1992. Y de allí empezar a hacer proliferar los contextos hermenéuticos. Sobre Teo Hernández hay que ligarlo con toda la cultura universal, con toda la cultura que Occidente está redimiendo en esta obra del nihilismo, desde revisar lo que fue su contacto con Carlos Castaneda y su idea de ser un chamán urbano, hasta llegar a las grandes cuestiones
del cine en Super 8 y cómo lo manejó y lo trabajó, y de ahí a la literatura, a la pintura, a la filosofía, todo lo que implica el pensar de Teo Hernández. Ya dije que nunca le voy a decir Teo porque me parece tan imbécil como los idiotas que sin haber conocido a Gabriel García Márquez le dicen Gabo. Como Gabo decía, como Gabo pensaba, no mames, que me digan chavos solo los que me besaron, que me digan chavos solo las que me besaron. Si cualquier hijo de puta luego dice, chavo escribió, chavo pensó, chavo dejó grabado en internet, mándenlo a chingar a su madre, va a ser un pinche trans que me va a querer estudiar. Pero entonces las ideas iniciales de Teo Hernández para estar observando observaciones en una recepción crítica de su cine, su obra, su vida y contexto son estas que anota de la guía Ancina, barroco y mestizaje, cine, sueño y ritual, Godard, la mirada que desarticula, crítica al surrealismo, la lujuria, tiempo cinematográfico, relación, contracción, fragmentación, homosexualidad, no joterías, no puterías, no traserías, homosexualidad, que es el varón enamorado del varón, no el varón que se cree vieja. Esa es una enfermedad. La conquista de América, que es el gran punto ahora de todas las doctoras de coloniales de todas las universidades del mundo. La conquista, nos conquistaron cuando nos quitaron los pañales del taparrabo y nos impusieron el códex del neoliberalismo. Bla, bla, bla. Nadie sabe lo que fue la conquista de América. Las garras del filme, mitos prehispánicos, cine y pintura, contraparte, chutes, filmes paralelos, el otro, el gesto y el sujeto del cine, la interpretación como tema, la interpretación como tema, que es lo que estamos haciendo nosotras con Teo Hernández. El chutes es una palabra francesa que nosotros les decimos pizcacha. Chutes son las caídas, lo que se cae de una película por los recortes del montaje. Pero con Graciela Gallón vimos que sonaba a chutes de fútbol, a chutes de pelota, a chutes que ahora es algo que le falta a Teo, el contacto con España, aunque me entero que él admiraba como el escritor más importante de la literatura universal. ¿A quién creen? A Ramón Gómez de la Serna, como el escritor más importante del siglo XX. ¿En qué se parece a Mendiola, verdad? Inventó un género literario. El ramonismo. Ramón mismo inventó el ramonismo. Y ahí estamos con Teo en el interpretar a Teo desde lo que él interpretó. Y ahí los chutes, los filmes paralelos. Él dice, toda película tiene su película paralela en los chutes, en lo que le cortan. Y con eso se podría hacer el ángel de las películas, lo que las estuvo sosteniendo para que ahora floten ligeras como hombre. Y eso es lo que él ve en los chutes. Pero creo que con Graciela ya acordamos que es mejor decirles chutes, que es lo que se vuelve la contracultura del cine, lo que Hollywood no quiere que veas, los chutes de las películas. Y luego lo que es la noción del otro. Ese que es el otro es el que sí puede matar al padre del equipo, no yo, sino con el que me tengo que juntar para hacer la manada que mata al padre primordial. Y eso lo podemos empezar a estudiar muy en serio con Teo, porque con las personas con las que trató en París se ve que eran muy lacanianas, que eran muy freudianas, y que eso les hizo llegar a puntos muy profundos de la interpretación del ser humano. Ahí Dominique Nogué es importante por sus textos de interpretación del cine en términos de lo que yo ya llamo psicosemiótica, el gesto y el sujeto del cine. Entendiendo esa palabra complicada filosófica, sujeto,
como nos la enseñó a pensar la tía Eliana Albalá, sujet, porque esto está traducido del francés. Y en los cuadernos parece, nunca escribió sujeto en español, sino siempre sujet, sujet. Como tema del deseo al acto, que es algo muy nietzscheano, de la voluntad al poder, voluntad de potencia. Religioso sin religión, eso es Teo Hernández, un religioso sin religión. El cielo como zona de mestizaje, el cielo azul. Dice, todos tenemos el cielo azul, ahí es donde nos empezamos a hacer mestizos todos. Que no tenga cielo azul no es de nosotros, es mestizo. Pero para ser mestizo es que sobre tu cabeza hay cielo azul. Eso es muy bello. Yoko Ono, sí, Yoko Ono, ya la captaste. Son contemporáneos. Viene de la ruptura hacia la onda y de la onda hacia la chorcha, chilis. De Daniel León Rivera. ¿Quién lo conoce? ¿Alguien conoce a José Daniel León Rivera? Yo no. No, No. ni lo dije central. Si no, pregúntale. Pero ¿cómo le pregunto? No, Es yo, verdad. yo tampoco lo conozco. No. No, y dejen ver, si no mandó mensaje por Messenger, no lo dejo entrar. No, porque es un... Ya se fue. Sí, ¿viste? Se quieren colar. Sí, son los colados, pandrosos. Que quede en la grabación que John Ackerman no descansa en querer joder a México. Bien. Cielo como zona de mestizaje. El dualismo pagano, que sol y luna son un mismo ser, que los cristianos nos los separaron. Y hay una relación íntima que hermanita y yo venimos estudiando desde hace 34 años, entre el sol, la luna y todo lo que nos envuelve y desenvuelve. Luego, después de Godard, Buñuel, no hay otro camino, de Godard a Buñuel. Y luego la mirada americana, algo que apenas estamos descubriendo ahora, la mirada americana, cómo miramos los americanos. El fantasma del filme, allí él siempre dirá filme afrancesado, nosotros le diremos diciendo película. La proyección y aceleración del filme, poseer París, que es el gran sueño cortasariano o pizarniquiano, de Carlos Fuentesco, Octavio Pazesco, poseer París. Ni Paz, ni Fuentes, ni Buñuel poseyeron París, y en cambio Teo Hernández sí, al grado de que París posee a Teo Hernández en el Centro Pompidou. Claro. Y ahí el cine táctil de Teo Hernández, todo lo vuelve agua, nos hace tocar agua con la mirada. Luego filmar como miope, él era un miope. Y ahí es por lo que decide no depender del ojo si tiene la cámara. ¿Para qué quiero ojos si tengo cámara? La Virgen de Guadalupe, que sería otro gran personaje en esta historia de México. El diálogo imaginario entre Teo y el Indio Fernández, cómo dialoga y lucha y pelea con el Indio Fernández. Y todavía Teo le toca un Indio Fernández muy idolatrado, que no haya visto lo machote y lo ojete y lo borracho maldito que fue. Y de ahí la relación secreta entre el sonido y la imagen. Y entonces, la primera palabra que tenemos para empezar a abrir puertas y ventanas en la casa del ser, de la poesía esencial de Teo Hernández, es barroco. De ahí brota mi alegría chorcha chilipilis ante este gran creador de imágenes, porque de una manera coincidencial con mentes muy brillantes que van desde el gran maestro Jorge Alberto Manrique hasta Felipe Ehrenberg o Eloy Tarcisio. Somos mentes mexicanas que nos hemos aferrado en el barroco
para señalar nuestra pertenencia a Occidente y al mismo tiempo desde el barroco pues, realizar actos de hombría histórica importantes que la descolonización de los libros de Rutledge, sino que el barroco es nuestro descolonizarnos nosotras solas, que ha hecho que seres como Serge Grusinski cambien de vida, de ser un gris francés a volverse un intelectual para América, porque captó el barroco. Yoko Ono se volvió barroca. Y ahora hay que enseñarle a Yoko Ono a interpretar su obra en barroco americano, desde la mitad americana. Lezama Lima. Barroco. Barroco Góngora. Barroco Sor Juana Inés de la Cruz. Y con esos dos vamos ya por el barandal correcto. Góngora, Sor Juana, con la gran lámpara de Baltasar Gracián. Y si esto se va comprendiendo, nos enfrentaríamos ya con estos antecedentes a lo que señalaré ahora como la primera frase epistémica tomada por mí de los textos de Teo Hernández. Su definición de cine que ya está en barroco americano. Dice Teo Hernández en un momento de sus diarios, en el primer diario, el cine es la luz de lo invisible. El cine es la luz de lo invisible. En este enunciado, lo primero que yo encuentro es ya una trenza de Heráclito y Parménides. Sería el planteamiento jónico presocrático de lo que encontró Teo Hernández del otro lado de la creación. El cine es una luz de lo invisible. Y es tan luz de lo invisible que lo que se ve en las pantallas es algo que ya no está siendo visto. Lo que aquí está, que soy yo, tiene 10 milésimas de segundo, creo que probablemente hasta segundos, en aparecer en la pantalla. Entonces ya lo que no se veía es lo invisible de lo visible que ya está en la pantalla. Cuando se vuelva grabación, va a ser más visible lo invisible de este acto. Su luz ahí va a empezar a irradiar, que es por lo que con otras mentes yo digo, mientras la humanidad lo está desperdiciando en selfies. Todo el mundo toma 3000 selfies diarias para no volverlas a ver nunca. Quiere que las vean sus herederos. No se autoanalizan con las selfies. Eso es lo que llamamos los actuales representantes de la escuela de Frankfurt, la sociedad de la selfie y el fracaso ya absoluto de la sociedad del espectáculo. No fueron capaces de retratar el cosmos, se autorretrataron los cobardes humanos. Y se retratan, les digo, con su nalga del momento, con su coche del momento, con su casa del momento, los guacalagramas de Pisanti, lo que estoy tragando diario y luego no reviso qué comí todos los días. Qué tristeza tener tan hermosos aparatos y gastarlos en retratarte en espejos de baño. Entonces, el cine es la luz de lo invisible. Y luego sigue diciendo por escrito Teo Hernández, mis películas son una búsqueda desenfrenada de la realidad. La realidad es lo invisible que tenemos que pensar. Heráclito, una fuerza invisible hace que pegue y conecte entre sí todo lo visible. Lo invisible es más poderoso que lo visible. Y eso tenemos que aprender a pensarlo. Y el cine nos lo trae a los ojos, ese pensamiento, para quizá por primera vez empezar a encarar la realidad. Evidentemente, y eso lo va descubriendo en sus diarios Teo Hernández, paso a paso, como tiene que ser, la realidad es ser para la muerte, ahí estamos necesariamente heideggerianas. Lo que tenemos que encarar es que somos ser para la muerte, que tenemos que trabajar nuestro ser para la muerte.
no como los tragapalomitas de la sociedad de la selfie, olvidarnos de la muerte viendo películas de Netflix. Y ya centrando la primera idea de nuestra interpretación de interpretaciones, observación de observaciones sobre Teo Hernández, él también escribe: el cine es rito, el cine es conjuro, el cine es ceremonia solitaria, donde el ser se libra ante Dios. Y ahí está el religioso sin religión, enfrentado al concepto Dios. Pero entonces, si queríamos ver a Dios, hay que verlo en el cine, diría Teo Hernández. No lo veas en las iglesias, no lo veas en las nubes, sino hay que empezarlo a ver en la cinematografía. Y por eso digo, a lo mejor nosotras somos Dios. Eso lo digo yo. Lo que se vuelve muy clarificador, y es el punto al que quería llegar, es que el cine es para la soledad y no para la masa tragapalomitera. El cine es para la reflexión sobre mi existencia, que me pone en búsqueda del otro para encontrar la existencia social, que el domingo pasado en México vimos no existe en nuestro país, no hay existencia social. Estamos en una sociedad poco democrática, poco ilustrada, donde cada hijo de vecino hace su capricho al gusto. Como mis vecinos que encuentran las banquetas que no barre nadie para ir llevar a sus perros a cagar y dejar las cacas tiradas en la banqueta. Eso es ser mexicano, no ser social. Los de la cumbia hasta las 3 de la mañana, o a veces hasta las 3 de la mañana de los 3 días después, ¿no? Si es la viejita de aquí enfrente, la que está cumpliendo años, la mamá de todos los narcos, que son los diputados. Bien, bien. Pero entonces, el cine es rito, el cine es conjuro, el cine es ceremonia solitaria, donde el ser se libra ante Dios. Y ahí dice Teo, para eso necesitamos una mirada esférica, no una mirada lineal. Lo que nos había dado Occidente era una mirada lineal, esa es la mirada europea, la mirada asiática, la mirada africana. Lineal mira para enfrente y tiene punto de fuga. Tiene varios puntos de fuga, pero la mirada esférica no tiene punto de fuga. Se mueve el punto de fuga, se fuga la fuga. Y entonces, se fuga la fuga. Y ahí voy a compartir ahora en pantalla lo que poco a poco voy comprendiendo. Es probablemente la película en sí más importante de Teo Hernández. En francés se llama Pas de Ciel, es del año 1987, es cuando ya he entrado en contacto con este taller de danza contemporánea, parisino, subterráneo, contracultural, y con el personaje que aparece en pantalla, planean esta película que es la música de la danza en sí. Es una película silente, Pas de Ciel. De ahí empieza una larga tarea de observación de observaciones, en donde se encuentra danzando este personaje masculino. Todo indica que está sobre un búnker de lo que yo creo que es la playa de Dunkerque, en Francia. Lo tendré que ir confirmando con observación de observaciones. Está bailando sobre los malos recuerdos de las dos guerras mundiales. Y el ser humano que danza está danzando el viento, está bailando lo que el viento le comunica, que ya no es pues esa musiquita ahora para tragapalomitas que caben 2 audífonos, aunque esta es una música esférica, la del viento, que la vemos
y con eso la escuchamos dentro de nuestras cabezas. Y si ya vieron que estamos en la dinámica de Teo Hernández, voy a hacer la pantalla grande. Ahí va. Voy a quitar los estorbos y voy a regresar al principio. Así. Hay que regresar controlando así la pantalla para que no se nos cuelen los comerciales rusos. La película no tiene sonido, así es que ya le quito el sonido. Está en la plataforma rusa en BK. Ahí habría que decirle a De la Riva que suba todo Teo Hernández a la Cineteca Nacional. Aunque De la Riva está extasiado con la chingadera de Expira que pasaron por la tele, que no aprecia la labor. Sé que los rusos son la web del mundo. En este momento los rusos son la nueva web, mientras la podamos manejar o que no los censuren demasiado, que es el problema ahorita con BK. Pero entonces, de alguna página que se llama Lightcom, Preview, alguien sacó ves que transmitieron Padre Ciel y lo tenemos aquí. Lo pongo porque creo que es para largo la reflexión que se puede hacer a partir de esta película. Es una coproducción. Teatro Nacional de la Danza y la Imagen. Bernard Monet es el director del estudio. Y esta se llama Padre Ciel, un film de Teo Hernández. Y el que baila se llama Bernardo Montet. Aquí están los datos técnicos y ahí está ya la danza. Bernardo Montet. Entiendo que empieza a bailar casi en la madrugada cuando apareció el sol y de ahí va avanzando la filmación con el tiempo. Es continua y discontinua. Es en ese sentido algo que parece que estamos viendo lineal, hasta que ciertos saltos de la ropa dejan ver que no es tan lineal. Y con este cine es con el que se empezó a volver famoso, porque era lo que decía, nadie había filmado así la danza, sin sonido, tan cierta como lo que quiere transmitir la coreografía, en dos direcciones que se niega a seguir. La dirección fácil que comentábamos con los de Centro de la Danza, que es poner la cámara en un tripié, encuadrar el escenario y no mover la cámara y que bailen los bailarines. Ese error hay que evitarlo y lo evita Teo. Y luego el otro error es querer con la cámara dejar ver todo lo que se ve y empezar a mover la cámara como niño loco de los que hacen ahora películas para ganar el Oscar, de que va y viene y corre de un lado para otro y no te deja ver nada a la hora de los hechos. Aquí estamos contemplando, en estos momentos parece que no es la mirada esférica, que es una mirada lineal, pero se van a ir encendiendo los instantes de mirada esférica y los procedimientos visuales con los que Teo Hernández vuelve agua a todo lo que filma y lo transforma en ese movimiento inquieto permanente del agua que hasta cuando es un hielo se está moviendo. Entonces, esto fue lo que maravilló a los primeros que empezaron a ver el cine de Teo Hernández desde afuera de su vida, de la contracultura. Decían, wow, qué interesante coreografía. Por ejemplo, un detalle muy bello que los coreógrafos mexicanos no aprendieron es que estar en el suelo no significa estar tirado en el suelo, como hacen los coreógrafos o las coreógrafas mexicanas. Ay, cómo se la pasan sus coreografías modernas.
limpiando con la ropa el piso, o bueno, con el sudor. Y aquí no, aquí hay algo más complicado en el estar en contacto con el suelo, y está esa voluntad, es muy aquí interesante, de querer volar, de que el viento lo levante y se lo lleve como las aves que ya estuvieron pasando. Hacías eso en un slam punk y te pisoteaban malditamente. Ahora lo haces en una chingadera de estas de, ¿cómo se llama? Vive Cretino o Traga Corona. Y dicen, ya se drogó, otro drogado, ya deja el chemo. ¿No? Estos imbéciles que se conforman con Coldplay. Qué horror, ¿no? Que Coldplay se vaya a quedar como el Juan Gabriel del siglo XXI, que ya se queden a vivir en México y estén yendo a comer pozole a la casa de Toño todos los días los jotitos de Coldplay. Es lo que dice, ya se ¿No? Porque ya encontraron a su público pendejo que les paga viva la vida, y les devuelve la Frida de Coyoacán, la Casa Azul. Guácala. Bien. Padecier es intraducible al castellano. Lo primero que yo entiendo cuando leo padecier es no hay cielo. Y luego lo siguiente es paso del cielo. Y si ya vimos que el cielo es la zona del mestizaje, aquí está intencionalmente en un momento de dificultad para el mestizaje, porque es un cielo nublado, es un cielo que tiende al gris imposible. ¿Cuál es el tono de gris perfecto? Nadie lo podría establecer. Y entonces, eso es ya parte de lo que está poniendo en juego filosófico la película. Son duraciones de 40 minutos, que es algo que yo siempre diría ahora, lo mejor es que cada quien la vea a solas, tal como lo pide Teo Hernández. Aquí le estamos usando de ejemplo de lo que ya es el sumum cum laude del cine de Teo Hernández. Cuando ya tiene muy claras las ideas de lo que está queriendo comunicar, es 1987, está a punto de conseguir el permiso para vivir ya en Francia y está descubriendo en 87 y 88 que su contagio de SIDA es terminal, de que ya no se va a salvar. Y empieza a temer, que es lo que quiero ir llegando en los diarios de la lectura, empieza a temer lo que ya vio que es el derrumbe que causa el duende, de que era algo espeluznante. Una persona estaba bien un día, había ido a comer con uno a un restaurante, habíamos reído, y al otro día te avisaban, ya está en el hospital con oxígeno, y ya se chupó en 6 horas de la diarrea, de los vómitos, y empezaba el lado horrible. Y cuando en Filadelfia lo van narrando, primero son las manchas negras, luego empieza la indisposición y luego empieza ya estás muerto. A Teo todavía no le ha caído ninguno de esos rayos, se ha conservado, digamos que relativamente saludable, ya que no está sano por completo. Y eso hace saber que en este momento, como cuando viene a México a filmar, todavía está el completo. Tiene anotado en los diarios todo el proyecto de cómo pensó con el bailarín, el coreógrafo, el uso de la cámara, lo que iban a hacer. Nada de lo que estamos viendo aquí es improvisado. Bien, esos son los saltos en el tiempo, los momentos donde salimos de la linealidad hollywoodesca, nos implica pensar de otra manera el tiempo. El cine es la luz de lo invisible. Tengo que averiguar, pero hay un rato donde mucha gente dice, a lo mejor casi todos los que filmó Teo,
ya están muertos porque se fueron contagiando de SIDA antes de llegar a 95. En eso de, además de que no te contagiabas mañana, sino que ya habías hecho algo hace 4 años y se te manifestaba 5 años después. Eso era lo terrible realmente con el SIDA, que con el COVID no pasa, de que de inmediato se te manifiesta. Lo que tardaban en contagiarse, ¿no? Sí, en inocularse, que se desarrollara el virus en el cuerpo, alcanzar la inmunodeficiencia. Bien, Hace unos movimientos tan difíciles. sí lo viste, sí. Dices, "Guau". Eso es un bailarín. Los atletas hacen movimientos sorprendentes, pero al chinazo. Sí. El bailarín los hace sorprendentes por voluntad. No, diría el sabio Sócrates, los deportistas los mueve la cólera y a los bailarines la ira. Dice Sócrates, la ira es permanente. La ira no baja ni sube. En cambio, la cólera sí, y la cólera te gobierna, pero tú gobiernas la ira. ¿Oíste, René Rivas Ontiveros? Tú me causas ira, por lo que les has dañado a los jóvenes de México. Es que él es un pendejo colérico. Él es un pendejo colérico, lameculos del cacas. Este culo no se limpia solo. Bien. Con eso, pues creo que he creado un discurso chocha, chilis willis, Teo Hernández, donde primer señalamiento, observación de observaciones. No estamos viendo en directo nada de Teo Hernández y cuesta trabajo ver tanto. No se logra fácilmente. Y con eso estamos dependiendo y al mismo tiempo tratando de encontrar grietas en lo que ya son 30 años de recepción crítica a partir de que él murió. Es una recepción, yo digo que exacta, pero lenta. Con eso, pues, solo se pueden hacer juicios que empiecen a tender a la definitividad cuando hayamos primero averiguado cuántas películas filmó y cuántas de las películas que filmó se conservan y en qué estado se conservan. Si no, siempre es bueno decir, yo llevo vistas unas cuantas películas de Teo Hernández y además no las he visto una vez. Y habrá personas que digan, y tuve la desgracia de verlas sin tener a la Chorcha Chiquis, porque no entendí nada. Como le pasó a nuestra amiga Nidia Vargas el sábado, Sí, justamente con el de Joner, le causó un shock. que le causó un choque en la cabeza, nos dijo emocionada, que se tuvo que retirar de la pantalla de su computadora. Dice, la primera la quise ver en el móvil y la pasé a la pantalla, y en la pantalla me mareé y me fui a cerrar los ojos y descansar y regresé a ver y dije, ya vi algo místico. Fue lo muy bonito, porque la mayoría de la gente le pasa eso, va y vomita y se regresan a ver El poder del perro, West Side Story, o Drive My Car. Es ahora mi horror en Skype, que de repente ya no suban Drive My Car y haya que volver a ver Drive My Car. No la quiero volver a ver jamás. Ay, no. Guácala. Pero bueno, aquí estamos en eso de ir recibiendo el cine con mucha calma, porque hay mucho y es muy difícil de encontrar y de poder ver completo. La obra está también difícil de contemplar completa, y con eso vamos imaginando y construyendo poco a poco un boceto de lo que fue la vida concreta de Teo Hernández, en unos contextos que nos tienen que llevar siempre al barroco, y de ahí repensar el concepto de barroco desde lo que escribe Teo Hernández al respecto, hasta lo que dejan ver sus películas y su obra sobre el barroco, que es un barroco del siglo XXI, donde me atrevo ya a plantear que los barrocos anteriores son proto-barroco, porque el barroco, como diría Lezama Lima, no aparece hasta que lo ve la mirada americana. No hay, Lezama diría, no hay barroco europeo, hay rococó.
En Europa hubo rococó, pero el barroco exigente, el barroco emblemático, se dio en América y lo perdimos cuando nos volvimos positivistas, cuando vino el clasicismo de nuevo, el neoclásico, y borró los altares barrocos, borró las pinturas en los templos, borró las fachadas de las casas. Estas ideas de las épocas bárbaras de vamos a quitarnos los malos recuerdos, como si uno pudiera quitarse los recuerdos. Lo reprimido regresa 2 veces más horrible que la primera vez, diría Freud. Bien. Aquí es donde ya estamos en Teo Hernández, estamos pues necesariamente con Teo Hernández en Godard, y con eso estamos pensando un pensar realmente del porvenir. Ahora pongo en pantalla la película que vimos el sábado. Fue muy bello verla realmente en Churchill Willis. A mí me gustó. Este es el comercial, esta es una jotería que está ahorita de moda, entiendo. Es horrible que a los superiores los vuelvan gays, ¿no? Sí. Como que eso no estaba en la mente de la cultura occidental. Había homosexuales, pero no gays. Aquiles era homosexual, Ulises era homosexual. Esta es la película. Ese es Florian Tarzán. Este es el niño que ahora debe ser un adulto de aproximadamente 40 años. Quisiera yo saber qué está haciendo ahora. Ve, ahí está en sus manos el mundo Artemisa. Va apareciendo poco a poco el vestido de la mamá de Florian, la amante de la mamá de Florian. Lo que están comiendo en este desayuno parisino, francés, de amigos que están aterrorizados de cómo se está cayendo la amistad de muchos en la muerte del SIDA y de quienes se conservan sanos. Entiendo que ya en este momento, por ejemplo, parece que el padre de Florian, que ya se declaró homosexual, y Teo Hernández van a tener una sesión erótica donde se desnudan pero no se tocan, se ven y se masturba cada quien solo, como les pasaba a todos los que se habían contagiado de SIDA. Así me contó que ya vivía haciendo el amor Carlos Monsiváis por miedo a contagiarse. Decía, ya ni me atrevo a verlo, Salvador. Quiero hacerlo por teléfono. En una vez que nos lo encontramos en una manifestación, lo primerito que me dijo la Jota de Monsiváis es, ¿no te has muerto de SIDA? Y le dije, pues no te ibas a morir tú antes. Y me dijo, pero tú vienes con tu harén y en cambio yo ya no los toco. Decía que en ese rato Monsiváis solo hacía el amor por teléfono. Si los veía, le entraba la locura de tocarlos, o de tocarse, o de no contener al otro que te quería tocar. Fue horrible pasar de verdad por el SIDA. Y todo esto está pasando en esta inquietante y hermosa y delicada reunión. Ya apareció la amante de la mamá de, ahí está ya, la amante de la mamá de Florian y de la amante de la mamá de Florian van a ser un trío. Al final de la película, las 3 se van a la recámara donde estuvo Teo con el papá de Florian, teniendo una relación erótica sin tocarse. Y ellas 3 están sanas, porque a las mujeres que no trataban con homosexuales se tardaron más tiempo en contagiarse. Y en este momento las 3 están sanas y ya no tienen trato con varones. Toda esa historia hay que reconstruirla, de cómo cruzamos la verdadera pandemia criminal que fue el SIDA. Pero como esa no mataba viejitos, nadie se espantó con el SIDA. Déjenlos morir, son puros jotos. Y fue terrible. Ahí yo me siento orgulloso de mi UNAM, que lo supo evitar, que no se dejó espantar por la moralina pequeño burguesa.
fue muy bello, creo que era en ese momento el doctor, mi rector, que dijo, no es un asunto de homosexuales, esta es una enfermedad sexual, y no le pongan etiquetas. Porque primero se creía que solo el semen lo contagiaba, y ahí fue cuando descubrimos que lo contagiaban la sangre y la saliva, y a veces hasta el sudor, cosa que no es tan grave con el COVID. Y entonces el sábado vimos esta película con la música que yo le puse, que le causó repugnancia sabia a Hermanita. Era como una ayuda barandal para tolerar estas imágenes que silencio y soledad. Y luego ahí fue también lo muy hermoso porque de inmediato, su nombre, tengo que aprender los nombres, Nidia Vargas, dijo, no, maestro, yo sí la quiero ver sin sonido, y cuando la vio sin sonido fue cuando le dio el tutú, ¿no? Le dio ñañas. Ese es el papá de Florian, esa es la mamá de Florian. No son una familia como los Flanders o como los Simpson. Estos son promiscuos, libertinos, amor libre, verdadero, a la francesa. Y van apareciendo esos personajes que hay que irles buscando su nombre, su historia. Dominique Noguet, que se ríe y se ríe y se ríe casi a cada rato. La amante rica de la mamá y de la amante de la mamá, que es la que está ahí con sus joyas de plata, yo digo que son impresionantes. El collar, el anillo, el cinturón. Los otros amigos, en este momento ya que forman el núcleo de la comuna de Teo no están, porque ya están con el miedo a los contagios y a contagiar. Eran esas cuarentenas del SIDA que uno nunca sabía cuándo iban a terminar. La cámara Fisher Price, que es como la de Sadie Benning, que tiene Florian, por eso la película es, ¿qué va a hacer Florian cuando haga cine? Y ya lo habrá, ahí está ya volviendo agua la desayuno. Ahí es cuando lo vuelve agua. Que era lo que también decía Nidia, qué hermosos son los vestidos, de cómo los vuelve un torbellino y luego se ve floreado, se ve el dibujo. Y realmente uno dice, así está viendo en la vida real. Eso fue también muy bello que dijo Nidia. Eso que se ve en esta película es lo que sí vemos en una comida y no lo que generalmente queda filmado. Es otra vez Teo Hernández silente, Teo Hernández para la retina de cada quien. Y con todo lo que da luego de historia y cultura del momento y francesa, lo que comen, cómo visten, el lugar donde se encuentran, porque es una cualidad, diré, espacial del cine de Teo, que pareciendo que solo ve unos fragmentitos, ya que revisa con la memoria, puede reconstruir todo el espacio donde estuvo filmando. Está buscando esa mirada esférica. Va la historia. Ahí es donde luego habrá que entrevistar de nuevo a Graciela Gallón. Se va viendo ¿vieron en el mundo Artemisa? Voy a tratar de detener. ¿Vieron? Pasó la sillita, ¿vieron? Como la de Artemisa, la ambulancia como las de Artemisa, la botellita con vodka, entiendo, como las de Artemisa. Nada más que Artemisa nos las da a nosotras, ella no se emborracha, no vayan a pensar mal de Artemisa. La amante de la mamá y la nueva amante que llaman a la antigua amante para que se les junte en la recámara.
Así eran las fiestas en los 70s, en los 80s. Y la Chorcha Chiliswilis ha tratado de no sacrificarlas por la debida protección. Se puede hacer cualquier maldad. Y ahí están las tres que van a hacer el threesome. Se van a encerrar en esa recámara. Todo el mundo sabe lo que van a hacer. El marido de la izquierda, los amigos de las otras dos. Ya Teo Hernández nos dejó ver que él siente cierta pulsión erótica por la del vestido rojo. Quizá desde que va vestida de rojo y que rima con algo que como el maestro Nahum Besemil recordaría si estuviera aquí platicando con nosotras, eran tiempos en 87 donde se podía decir sin ningún conflicto, a esa de rojo yo me la cojo. Se decía en cualquier lugar público privado de madrazos. Y eso es donde ya estamos con un cine perverso que nos permite escapar de la moralidad reducida de Hollywood y sus triquiñuelas. Ahí dejo de compartir la pantalla. Voy a la otra pantalla. Que ya está ya en pantalla, pero para ustedes. Y con eso estamos entrando a las notas de Teo Hernández. Estamos ya entrando a las películas de Teo Hernández, a su vida y pues a su obra completa, todo lo que nos entrega. Y la primera nota que nos entrega la investigadora Ancira de los cuadernos de Teo, que ahora, de hecho, leo la primera nota que es muy bella. El sueño es alquimia. Es la fusión, la acción de todos los elementos que se encuentran en el mismo espacio. Es algo que ya plantea en ese momento también Lacan y muchas otras personas de la escuela parisina de psicoanálisis, Lacan y Lacan. En el sueño no hay tiempo, solo hay espacio. Y eso lo va a escribir lejos de Lacan María Zambrano en su libro sobre los sueños, que los sueños dejamos de depender del tiempo y nos metemos en el espacio, que es algo que desde que lo leí hace una semana, lo he puesto en análisis en mis propios sueños y descubro con alegría que es verdad que los sueños no pasa el tiempo, sino que pasa el espacio. Y el espacio desconoce lo que serían saltos en el tiempo. Uno pasa de un espacio al mismo espacio y resulta que caminaste ya como una hora para estar donde estás ahora. Y detalles que empiezo a descubrir. Luego ya viene, que es lo que yo digo como Chorcha Chiliswilis, para todas nosotras que tenemos vocación docente. El martes 13 de octubre de 1981 escribe Teo Hernández: vemos el cine en la pantalla como un pizarrón. En la doble situación, en la caída al pasado, eres un niño frente al pizarrón que te volvió loco en la infancia y te llamó a ser maestro. Y luego ya en la edad adulta, en este momento que Teo está llegando a los 40 años, es el pizarrón para ahí empezar a hacer tus diagramas, empezar a hacer tu arte como el de Joseph Beuys, que hacía su arte en pizarrones. Crecí en un mundo donde las cosas no eran más que imágenes sin nombre. México. Nunca supe el nombre de las cosas. En México nunca sabes el nombre de las cosas. Hay que salir de México para empezar a descubrir el nombre de las cosas. Y allí es donde él se interroga: ¿será ese el ser americano, que no sabemos nombrar las cosas? Ser de ensueño y no de conocimiento acumulado, en el sentido de adquirido, aprendido, transmitido, heredado. Ser que camina a través de las articulaciones del sueño, franqueando el tiempo y el espacio. Los pies descalzos, adheridos al sueño. Ser sin palabras, su voz que no es el de las frases,
sino el de la imagen del milagro de lo cotidiano, el ser ante un nuevo mundo. Título para el filme de los Descartes, también se llaman Descartes. Y por un momento Graciela Gallón y yo pensamos, vamos a decirles Descartes para hablar de Descartes y Descartes, todos los Descartes. Pero luego revisamos la etimología francesa de Descartes y español, y es lo que desechas. Y había que marcarlo como tirado al piso, no como echar las cartas en una mesa, sino como tirar al piso, y ahí queda mejor chutes, chutes, caídas, chutes, descartes de sueño. Suena como un libro de filosofía para filosofía y letras, y en realidad es un poema para nosotros. Y ahí está el 15 de octubre de 1981, el cine es la luz de lo invisible. Y luego, ¿contra qué cine estamos quienes somos contraculturales? Contra el cine de obediencia, siempre sometido al sujet. Lo que vemos al 100% en las salas de cine, al 100% en las salas de cine. Una cámara que no hace otra cosa más que seguir al sujeto, seguirlo de la manera más servil posible, sin ruptura ni contrasentido, como si entendieras todo, que es lo que resulta ser la mentira de Drive My Car, El poder del perro y Licorice Pizza, son esta pretensión de que no hay rupturas ni contrasentido. A este pendejo lo dejó su mujer y es un pendejo, ¿no? A esta pendeja es una gorda con acné y este güey no la va a soportar 5 años más en su vida, ¿no? Y los puertorriqueños sintiéndose libres y ahora siguen siendo nuestros esclavos, ya les dan órdenes los de Puebla. West Side Story. Bien, una cámara que ni siquiera trata de crear un cuerpo por sí misma. Y ahí es por lo que identifican el cine de Teo con cine del cuerpo, pero no es la idea de la escuela del cuerpo, sino una corporalidad que tenemos que ir nosotras descifrando, la de la mirada esférica. Ya luego, en un momento muy interesante para la biografía, dice el 19 de octubre de 1908, empecé a hacer cine filmando a André Malraux, o empecé a hacer cine junto a Ava Gardner, Errol Flynn y Tyrone Power. La primera película que hace Teo es en el IFAL. El IFAL acepta su grupo de cine experimental que se había formado en la facultad de, entiendo, ciencias de la UNAM, no, en filosofía y letras, que había un cineclub. Ahí se encuentran unos que no eran de filosofía y letras, les hacen el manifiesto por el cine experimental, están yendo al cineclub del IFAL, y creo que la directora del cineclub del IFAL les dice, hagan una película ustedes. Va a venir André Malraux a hacer unas presentaciones aquí en el IFAL en México. Filmen ustedes el documental con su estilo. Nunca lo terminaron de hacer. Nadie encuentra ese original. Andan viendo si el amigo mexicano lo tiene por ahí o el IFAL lo mandó a algún lado. Había archivos de lo que se hacía en el IFAL, Instituto de América Latina, que se mandaban a Francia, lo que era el trabajo cultural. Pero con esto también te lo dice, pero a lo mejor empecé cuando me enamoré por primera vez de Ava Gardner, que fue lo primero que me pasó, y luego de Errol Flynn y de Tyrone Power. Con eso es prácticamente casi de mi generación, porque yo también, mis héroes del cine fueron Errol Flynn y Tyrone Power, que ahora todavía de vez en cuando pasan una película ahí en la tele. Fueron mi Robin Hood, fueron mis piratas, fue el zorro. Tyrone Power fue el primer zorro, cuando el zorro era un hombre, y no Antonio Banderas. Errol Flynn. Errol Flynn prácticamente brincaba de un barco a otro como si tuviera alas. Y luego mi padre decía, si es una película con Ava Gardner, despiértame, chavo, no la quiero ver. Así era de adorada Ava Gardner. Ya luego viene el viaje a España, fue una realidad. En realidad, un viaje hacia mí mismo. Por eso digo que hay que ligarlo más con España. El yo no era una entidad física, sino que superaba ese cuadro. El yo es una profusión del ser, sin límites. El yo que engloba todo.
Y así va pensando. El cine es el intersticio entre el sueño y la realidad. Y luego, ahí está el punto a donde quiero llegar ya hoy. Godard dio el paso entre el acto artístico considerado como ritual y el acto considerado como una visión desapegada de lo sagrado. Es el primer cineasta ateo. Desacralizó el cine. El efecto que causó Made in USA en la Churchill Willis y en Viridiana, que fue la que lo expresó el sábado pasado, confirma esto, que ella decía, nunca me imaginé que hubiera un cine filosófico, nunca me imaginé que hubiera un cine tan brillantemente filmado, que fue lo primero que dijo, ¿no? Qué limpieza de las imágenes de Godard comparadas con las de Teo Hernández. Porque de pronto, como nos dijo, no entendí nada, pero me gustó todo. Y por eso quiero estar con ustedes conversando, porque lo quiero llegar a entender. Y ahí es donde por eso aquí planteo de nuevo, el Cineclub se va a centrar en Godard y Godard. Y así comenzaremos ya el jueves desde el inicio de Godard, a ver a dónde llegamos. Háganme que lo cumpla. Bien. Y luego ya esa tristeza que yo también siento. El ser humano se vuelve cada vez más una masa de carne con una etiqueta a cada centímetro. La técnica es una Oye, en ese reja. momento en el que dice, en ese momento en el que dice eso de Godard, ¿cuál es la última película que había salido de él? En 81, creo que la última película que filmó Godard es Tout va bien. En 82 va a regresar con Pasión. Pero probablemente ya es lo que no tengo ahorita aquí a la vista, pero creo que por ahí ya en 81, por 80, fines de los 70, va a empezar a filmar Elogio del Amor, pero creo que la última que vio como cine comercial fue Tout va bien en París, y creo que esos eran los momentos grandiosos de cine de vanguardia y contracultural. Las películas del grupo Tsika Bertov, las películas radicales de Godard, los telenoticieros del 68, la información sobre los palestinos, la información sobre las huelgas en Francia. Eso también es lo que está viendo. Ahí parecía que Godard ya nunca iba a regresar al cine tragapalomitero, pero es parte de lo que lo va a volver de super vanguardia, que supo regresar al cine tragapalomitero. Y pues como decía también Nidia, nadie ve ese cine, maestro. He platicado con todo el mundo y nadie sabe ni quién es Godard, ni saben un nombre de una película de Godard. Y entiendo que ella trata con gentes de Museo de San Carlos, gentes cultas. Me decía, yo quería poner un cineclub y ahora me doy cuenta que tengo que estudiar con ustedes. Pero mientras ya el cineclub tiene su segundo nombre, que es Chococine, ¿no? Sí. Pero entonces el ser humano se vuelve cada vez más una masa de carne con una etiqueta a cada centímetro. La técnica es una reja de alcantarilla donde se vierten todos los desechos. La técnica es un filtro, eso es todo, un pasaje. Detenerse en la técnica es el error más grande que puede cometer un cineasta. Bien. Mira la de salvar su vida. Sí, salvar su vida, ¿verdad? Hay El dos. 80 En 79, es guión sí. de salvar su vida. 81 es la carta Freddy La Bauch. carta a Freddy Bauche, que es, por ejemplo, Teo Hernández ya para estas historias del 81, Pues entonces lo del corazón del barroco. ¿qué qué? No se entendió, Gad. Te saltaste lo del corazón del barroco. Ajá. Es Lo estaba algo que, empezando a leer ajá. y te saltaste esa parte del corazón del barroco un poquito más arriba.
Aquí está el corazón del barroco. Es el abandono, la pérdida de voluntad del abismo donde se encuentra mezclada la sinfonía del mundo. Los tres reinos, la piedra, el hombre, la bestia. Los tres inmersos en el impulso de la caída que también es el despegue. El barroco es de hecho la búsqueda del paraíso perdido, según Eugenio de Ors, que sería nuestro autor más subversivo en términos de barroco, porque de Ors, rompiendo con el esquema de los historiadores de arte y conectando ya con el Instituto Warburg, dice, el barroco es un estado de ánimo, no es un estilo de arte. El barroco es un modo de vivir, no ciertas cosas. Y ahí es donde está conectando con estas ideas de Eugenio de Orces, como escribe José Antonio Maraval, la cultura del barroco como algo vital y no como es la columna salomónica que llegó en el año 34 a la iglesia de San Papín de Sevilla y de ahí pasó a la iglesia de Santa Cubo de Perú. Sin que tengan toda la historia, los cabrones creen que ya la armaron. Por eso luego es muy fácil echárselas abajo. Uno dice, no habías visto esto, no habías visto esto otro. De ahí empezar a ser como Macedonio Fernández. No busques el origen de nada porque nunca lo vas a encontrar. Mejor busca los modos de vida. Ahí, en eso del barroco, lo que me sorprendió fue el párrafo siguiente, que es donde dice proyecto para un filme, una adaptación de Robinson Crusoe con Gael Badot en el papel de Viernes y yo mismo en el de Robinson. Gael Badot es su amante más importante en ese momento y el que le está ayudando para que no lo corran de Francia, sería su Robinson. Claro. Y Teo Hernández sería su Viernes, pero ellos se ponen de acuerdo en cambiar los puestos en la búsqueda del otro. El filme sería una especie de crónica verdadera de nuestro vivir cotidiano, fusionado con lo imaginario de la novela, más o menos en la misma línea de Tableau d'hiver, las tablas o las mesas del invierno. Un detalle para toda una sesión de cineclub, la existencia de Dios para Rossellini parece ser una exigencia moral más que una entidad metafísica. Dice, dejé México cuando dejó de ser una ciudad antigua. Eso es bello, pero ya vimos la clave de nuestra sesión de hoy. El trabajo de un artista es una mirada hacia atrás, cargarse de historia. Es una vuelta a los orígenes de sí mismo, del mundo. Entre más avanzamos en el trabajo artístico, más miramos hacia el pasado. Un pasado que sobrepasa el cuadro personal y alcanza una dimensión histórica. Se trata del pasado del mundo. El objetivo del artista, su reflejo supremo, es alcanzar el estadio de la creación del mundo, ser testigo y sumergirse. Por ejemplo, es interesante lo que ve. El problema con el cine es que solo tiene 90 años. Ahora ya tiene prácticamente 130 años, el cine va para 130 años, todavía es muy joven, es algo que está por revelarse, todavía está en la semilla, eso es lo muy bello. Ahí vienen sus detalles y empezar a criticar a los surrealistas por ser demasiado cultos y artistas, no volcarse realmente en la vida, pero eso. Estos detalles, la homosexualidad es una toma de conciencia del propio cuerpo, liberarlo y hacer que acceda al nivel del deseo y el placer. El heterosexual es narcisista, su belleza no la comparte con nadie. Es un arma. El homosexual rompe la pantalla narcisista y devela la sensibilidad y sensualidad guardadas en el hombre al adivinar, al entregar su cuerpo a un cuerpo parecido al suyo y no creyéndose mujer y marciana y trans. De hecho, al romper la pantalla narcisista se encuentra a sí mismo, la totalidad del ser. Es una exploración del ser.
Es por eso que se arraiga tanto en la juventud esa necesidad de encontrarse y la capacidad de entregarse. Lo que ya me está aquí rápidamente a la mano y lo diré como recuerdo, es que por esta época piensa en cómo podría ser una película que manifieste su idea de la homosexualidad. Llega a la conclusión de que tiene que ser un blanquito, un varón blanquito, que lo encierran en una jaula con 3 negrotes. Y que los 3 negrotes le empiezan a dar chau chau por todos lados, dice él. Ese es un chiste de niño. ¿Viste? Y que el machito blanquito heterosexual va descubriendo la emoción de la homosexualidad. Dice que se vaya viendo cómo él empieza a mamar vergas y empieza a lamer culos como los otros, hasta que de pronto ya no sabes quién es quién y todos se están dando a todos. Que eso es, yo diré, de esa liberalidad que tienen los homosexuales, de que nadie se va a embarazar. Y eso permitía unos cuartos oscuros verdaderamente sagrados, orgiásticos. Yo me quedaba babeando y todo el mundo nos quedábamos babeando cuando Ernesto Bañuelos nos contaba lo que estaba en los baños públicos de la Agrícola Oriental. Decían, no, allí es donde hay que ir, donde vayan mecánicos, de esos que llegan cansados en la noche al vapor. Pues ahí llegas y se las mamas y no te quitan la cabeza. Nada más te dicen, oye, yo no soy puto, no me la vayas a meter por atrás. Y de ahí empezaba la super fiesta. Estas fiestas les faltan a los jóvenes hoy día. En lo que he visto de fiestas actuales, por ejemplo, veo una chingadera en la tele que se llama Euforia, que es una serie. Todos están como en una orgía, pero se van en parejitas, en parejitas, en parejitas a cuartitos. Regresan en parejitas, en parejitas, en parejitas y nunca se arma la orgía de todos. Se las prohibirían en Netflix. Y entonces ahí es donde está ya nuestra subversión, nuestra alegría, chorcha, chilisbilis, el ser contraculturales, libertinas, adianas. Realmente es una hazaña. Bien,